como protesta precisamente de la conducta del sacerdote que comía de la comida del rey. Equivalente, ¿no? En equivalencia era la misma comida que comía el rey. Entonces, imagínense si los profetas eran personas raras. Y si todavía eso no le convence, a mí no me hubiera gustado jamás haber andado con Elías por ningún lugar, con toda honradez. Si yo hubiera vivido en aquel tiempo, me hubieran dicho, mira, que Elías quiere que lo acompañe, y digo, no, que lo acompañe Eliseo, que es el amigo de él. O sea, Elías era un profeta. Bueno, imagínense si es raro irse a retar a 450 profetas con la consabida consigna de que el Dios que no mande fuego le corta la cabeza al otro. Y ese día le cortó la cabeza a 450 profetas. O sea, no podía ser una persona muy, ¿verdad? Ahora, los profetas tenían un lugar bien prominente dentro de la vida de la iglesia. Ahora bien, existen dos escuelas que divergen, que tienen posiciones contrarias en cuanto a Juan del Apocalipsis. Una escuela dice que era Juan el apóstol y otra escuela dice que no. La escuela que dice que el que escribió el Apocalipsis es Juan el apóstol basa su tradición en documentos tan antiquísimos como documentos del año 135 después de Cristo. El documento apocalíptico se escribió en el 95, 90 al 95, 35 años, más o menos diferencia, que me parece que es un tiempo razonable, ¿no? para poder conocer bien si fue o no fue Juan el del Apocalipsis, aunque hay documentos anteriores. Uno de ellos es Justino el Mártir. En la historia de la iglesia, Justino el Mártir juega un papel importantísimo, porque Justino el Mártir era un filósofo convertido al cristianismo, y desde luego, una vez se convierte al cristianismo, desarrolla de la fe cristiana los argumentos más contundentes de su tiempo para competir contra la filosofía, a tal punto que se cuenta que en una ocasión, teniendo nada más que 2 años de convertido, Justino el Mártir aceptó el desafío del filósofo Filón para discutir aspectos del Antiguo Testamento y probar por él que Jesucristo era el Verbo encarnado de Dios. Estuvieron una semana completa en un lugar tipo Areópago, donde todo el mundo venía a escuchar los discursos de Filón y de Justino el Mártir. Y desde luego, al finalizar, Filón dice: te entendí ignorante al principio y pensé que podía destruir tus argumentos. Tengo que aceptar que no he podido contrarrestar ninguno de ellos. Con 2 añitos de convertido, dicen que se sabía todo el documento histórico que al presente tenía la iglesia, todos los documentos se los sabía ya de memoria. Así que era una eminencia dentro de la iglesia primitiva. Y Justino el Mártir dice que en efecto Juan el apóstol fue el que escribió el Apocalipsis. También el autor del fragmento muratoriano, el código de Muratori, obviamente también señala y dice que esto ya en el año 175 después de Cristo, pero también señala y dice que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis. ¿Qué documento es ese? ¿Qué documento? El del código Muratori. El Muratori. Sí. Irineo, en el año 180 después de Cristo, comentó que él conoció a personas que habían visto al autor del Apocalipsis
Y entre esas personas se estima que estaba Papias y Policarpo de Esmirna, que ellos fueron directamente discípulos de Juan. Y desde luego Irineo decía que Juan el apóstol fue el que escribió el Apocalipsis. Melinton, el obispo de Sardis, en el año 180 después de Cristo, también afirmaba que fue Juan el apóstol. Eusebio el historiador, que no tiene que ver nada con la fe, porque Eusebio es simplemente un historiador de la vida de la iglesia, escribe que el apóstol Juan vivió hasta los tiempos de Trajano, y desde luego Trajano fue precisamente después de Domiciano, que fue el emperador que estuvo en el contexto histórico en el tiempo del Apocalipsis, y Trajano fue emperador del año 98 hasta el año 117 después de Cristo. Lo que quiere decir entonces es que Eusebio afirma, también como historiador, que Juan el apóstol fue el que escribió el Apocalipsis. Ahora, en adición a estos que ya he mencionado, pues obviamente en el siglo III de la era cristiana hubo también un sinnúmero de personas que afirmaron que Juan el apóstol fue el que escribió Apocalipsis. Clemente de Alejandría, Tertuliano, el famoso abogado convertido al cristianismo en el siglo III y que defendió a los cristianos ante el imperio, Orígenes, Hipólito y otro que tiene un nombre bien hermoso, Chipriota. Sí, no, esos nombres, muchachos. Ponen unos 4 muchachos y le ponen esos nombres. Todos ellos dicen, todos ellos alegan que Juan el apóstol fue el que escribió el Apocalipsis. Ahora, desde Dionisio de Alejandría, en el año 231 al 264, se empezó a especular la posibilidad de que otro Juan pudo haber escrito el Apocalipsis y no necesariamente era Juan el apóstol. Dionisio de Alejandría era un intelectual y no se lo sacó de la manga, ¿sabe? No fue cuestión de que dijo prejuiciadamente. Yo creo que en la oficina yo tengo una Biblia del oso, ¿verdad? Dionisio, ¿qué? Si tú fueras tan amable y me la pudiera traer un momentito, te lo voy a agradecer. Sí, pero nadie se asuste que no muerde. Él hizo un estudio del Evangelio según San Juan, del cuarto Evangelio, y hizo un estudio de Apocalipsis. Entonces, ¿qué descubrió él? Que en la selección de palabras, el lenguaje que usa Apocalipsis no se parece en nada al lenguaje que se usa en Juan. La dicción utilizada en Juan no es la misma dicción utilizada en Apocalipsis. El estilo no es el mismo. O sea, la literatura apocalíptica no es un evangelio. La literatura apocalíptica es una literatura apocalíptica. El estilo no es el mismo. Y el lenguaje que tiene Apocalipsis tampoco guarda relación. Por ejemplo, usted lee una carta del apóstol San Pablo y no le da mucha dificultad decir, aquí está Pablo hablando. Porque pues, obviamente pues, uno siempre habla más o menos de la misma forma. De hecho, la gente que se dedica a hacer parodia no necesariamente tienen que parecerse a la persona que van a parodiar. Lo único que necesitan es utilizar la dicción, el lenguaje y las articulaciones de la persona. Y eso es suficiente para que en la parodia se sepa a quién se está imitando y da un montón de risa.